La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. El libro de los Romanos, en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y es que en Romanos, Pablo habla de una manera tan clara, tan precisa, que el pasaje habla por sí solo acerca de la manera de cómo seguir una vida de perseverancia y de disfrute de cada uno de los beneficios que Jesucristo nos da como seguidores de Él. Entonces, vamos a ver en pantalla, en Romanos 5, del 1 al 5, lo que dice la palabra. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Alabado sea el Señor. La semana pasada, el hermano José Luis estuvo reflexionando en el primero y segundo versículo, donde hizo un énfasis profundo de una explicación bien amplia de lo que significa esa justificación por medio de la fe, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. De manera que en estos versículos yo solo los voy a mencionar y voy a hacer énfasis en el que continúa en el primer versículo, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vamos a hacer énfasis un poquito en lo que significa esa paz que Dios nos ofrece aquí en el libro de Romanos. Dice que la paz en el libro, en hebreo, significa que es nuestro shalom. Shalom significa fundamentalmente que es armonía, integridad, firmeza, bienestar y éxito en todas las esferas de la vida. Quiere decir que no solamente estamos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo en la fe y en esa gracia que pone para ser alcanzados por Él, sino que también habla de una paz. Y esa paz hace referencia ampliamente que es nuestro shalom. Shalom, que, vuelvo y repito, es armonía, es integridad, es firmeza, es bienestar y éxito en todas las esferas de la vida del hombre, de la vida del creyente, de la vida de todo aquel que confía que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. También sigue hablando, ampliando el concepto de la paz, que la paz no es más que la quietud que se establece entre las relaciones internacionales, entre dos naciones, cuando se encuentran en un conflicto entre países, como es el caso que estamos viviendo en estos momentos entre Guyana y Venezuela. Se nombran embajadores para que ellos puedan ser intermediarios de la paz en ambas naciones y poder llegar a acuerdos que permitan que ambas naciones
puedan estar tranquilamente. Es decir, se llegan a acuerdos que sean favorables para ambas naciones. También la paz viene siendo la estabilidad de una nación. Sin paz difícilmente el hombre puede caminar o andar feliz, ¿verdad que no? O sea, que estamos hablando que la paz es parte también de lo que Dios derrama en la vida del hombre para que podamos estar quietos y reposadamente y confiar cada día que Él sigue siendo nuestro Salvador. Por lo tanto, entonces, la paz puede verse a sí mismo como esa integridad y armonía que Dios derrama en la vida del hombre, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea individualmente, sea donde nos encontremos. Es una sensación de seguridad, es una sensación de integridad y de bienestar que necesitamos para estar libres de toda ansiedad que puede llevar nuestra alma. Ahora bien, estamos hablando entonces que Dios es nuestro Shalom y que habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Y bienaventurado cuando todos gozamos de esa paz que Dios nos ofrece. Pero fíjense lo siguiente, en el principio de la creación, cuando Dios creó la tierra, el cielo y la tierra, ¿verdad? Dice la palabra que en Génesis 1:31 Dios creó la tierra y con ella la paz para que todo viviese armoniosamente como lo establece la descripción de lo que yo acabo de decirles acerca de la paz. Pero ¿qué pasó más adelante? Más adelante dice en Génesis 3:1-7 que esa paz que tanto gozábamos fue interrumpida. Interrumpida cuando Adán y Eva decidieron escuchar la voz de la serpiente, que no es más que Satanás, cuando fueron tentados de comer del árbol prohibido. Cuando sucedió entonces esta desobediencia, dice la palabra que se introdujo el pecado en la vida humana y se interrumpió esa armonía, se interrumpió esa integridad que Dios había creado, donde los animales feroces se daban con los animales pequeñitos y donde no había maldad alguno. Dice la palabra que todo eso fue interrumpido y es desde allí donde se deriva la pérdida de la paz interior en el ser humano. Por eso es que cuando el ser humano se aleja o decide andar por caminos que a él le parecen buenos, pero sus caminos son caminos de perdición y muerte espiritual, entonces pierden la paz interior. Y ¿sabe qué tremendo, qué difícil cuando uno vive sin paz? Porque esa paz que la da solo el Señor Jesucristo, cuando nosotros andamos caminando a espaldas de Dios, sin relación, sin temor alguno, dice que esa paz es interrumpida porque el pecado mismo hace que vivamos desosegadamente. Entonces, estamos hablando aquí que solamente el Señor Jesucristo es la paz y esa esperanza. Ahora bien, estamos viendo acá entonces cómo sucedió en el Antiguo Testamento o en el principio de la creación, cómo esa paz fue interrumpida por la obra de Satanás. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces ver una restauración de paz?
esa restauración de paz que todos estamos buscando y que está allí en ese primer versículo cuando dice, el versículo 1, cuando habla la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que esa restauración de paz, Dios ha planeado restaurar esa paz a través de la relación con ese Señor maravilloso llamado Cristo Jesús. Cuando Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, se estableció una paz allí entre Dios y el hombre. En el capítulo de Miqueas 5:5 dice, proféticamente hablando, que nacería un gobernante por excelencia que sería nuestro príncipe de paz. Y ese príncipe de paz no es nada más que el Jesucristo. Por lo que estamos hablando entonces que ese shalom, el cual nos hablan en hebreo, está dado en Jesús cuando permanecemos unidos a Él. Cuando se hace una fe efectiva y podemos entender que entonces el primer paso que hay que dar es creer en Jesucristo como esa justificación por medio de la fe para poder tener paz para con Dios y el hombre. Amén. Entonces estamos hablando que el Señor sigue siendo nuestra paz a través del Espíritu Santo que nos fue dado para obrar en la vida del hombre y poder llevar una vida de confort, de bienestar, de seguridad y de confianza cada día, porque sabemos quién nos da esa verdadera paz. Amén. Pero también podemos ver entonces que en el versículo 2, el versículo 2 dice, por quien también tenemos paz para con Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Entonces estamos hablando que la semana pasada se habló de la justificación de la fe. En esta oportunidad estamos reforzando lo que es la paz en Dios y en la vida del hombre, y ahora estamos hablando que tenemos una entrada por la fe a esta gracia para poder estar firme. Ahora bien, dice que tenemos una entrada. ¿Quién es esa entrada? En el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 7, dice que dice la palabra, yo soy la puerta de las ovejas. El verso 9 dice, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos verdes. Entonces estamos entendiendo que esta puerta representa Juan la visualiza en Jesús, que con Él como entrada, como puerta principal, tenemos todos los accesos y beneficios que cada uno necesita para gozar del bienestar y de la seguridad y de todas las bendiciones que Dios nos ofrece cuando sabemos que la entrada o la puerta principal para llegar al Padre se llama Jesucristo. Entonces estamos entendiendo que no solamente estamos justificados por la fe, sino que Él es una puerta, esa puerta principal que cada uno necesita para entender por dónde debemos entrar.
Hay caminos que al hombre le parecen buenos y su camino es de perdición y muerte espiritual, como lo expresé anteriormente. Y es que resulta que muchos pueden buscar otras puertas, otros atajos por donde ir, por donde transitar, pero allí no habrá paz, allí no habrá seguridad, sino que allí, entre comillas, estarán seguros por un rato, pero le aseguro que la única puerta principal que nos llevará ante el Padre, que nos llevará a gozar de los beneficios que Dios nos da, se llama Jesucristo. Él es la puerta. Él es esa puerta por donde nosotros podemos entrar. Pero resulta que en el mismo libro de Juan habla que hay un adversario que siempre estará al acecho para que nosotros no disfrutemos de esa entrada triunfal con Jesucristo. Dice en Juan mismo que hay un adversario que él solo vino para robar, para matar y para destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y para dárnoslas en abundancia. Quiere decir entonces que a pesar de que hay adversidad en la vida, en el caminar, en el transitar de la vida, a pesar de que hay un adversario, Dios siempre estará allí para defendernos. Y por eso es que el mismo versículo habla que también debemos ser firmes, debemos tener y gozar de una firmeza que solo el Señor nos da. Dice que el cual, dice, por quien tenemos entrada por la fe a esa gracia a la cual estamos firmes. Ahora vamos a desglosar un poquito qué es ser firme, qué es estar firme. Porque fíjense que el Señor es tan hermoso y nos conoce y nos ama tanto que Él sabe que aún dándonos a nosotros, diciéndonos con claridad que Él es la puerta, que Él es nuestra justificación por medio de la fe y de esa gracia, tenemos paz para con Dios. Aún nos dice, nos llama que debemos estar firmes, pero aún sabiendo que tenemos un adversario que siempre adversará a todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Aún sabiendo, entonces Él demanda de nosotros que debemos estar firmes. Ahora, ¿qué es esa firmeza? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la entiendo? Bueno, vamos a estar leyendo Efesios 6, 10 al 20, a ver cómo Dios nos demanda cómo estar firme. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Aquí habla claramente Efesios de lo que representa la firmeza del creyente para estar constantemente haciendo frente a todo lo que pueda adversar contra nosotros. Y es que la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerda, yo he vencido al mundo. Y si Él lo ha vencido y nos ha dado todas estas herramientas o todas y cada una de estas promesas para estar firme, quiere decir que Él sabe más que nadie a todas y cada una de las adversidades en la cual el creyente o el ser humano se encuentra. Pero digo el creyente porque ya con el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra, entonces nos da como esas advertencias de cómo nosotros debemos cuidarnos de todo lo que pueda adversar contra y cada uno de nosotros. Entonces, estamos hablando de varias características fundamentales que están allí en Efesios, que es caminar con la verdad, caminar con la justicia, caminar con el Evangelio, buscando, leyendo, instruyéndonos en su palabra, ¿verdad? Agarrarnos de la fe que establece su palabra, la espada que es su Espíritu Santo y la oración que nos va a permitir estar entonces colocados toda esa armadura en la vida del creyente. ¿Sabe una cosa? Ninguna persona sale al encuentro a pelear con el enemigo sin antes no está preparado, ¿verdad que no? Entonces, ¿cuál es el papel de lo que representa esta firmeza que habla el Señor en su palabra? La firmeza tiene que estar que conociendo entonces que hay un adversario, yo debo estar consciente de clamar que esa armadura espiritual esté constantemente cubriendo mi vida y su vida para que nosotros podamos estar preparados en los días malos. Y entonces, consciente de eso, poder seguir adelante, arrebatándole al enemigo o a las cosas que nos adversan lo que representa el Señor en medio de nuestras vidas. Amén. Entonces, estamos aquí viendo cómo el Señor nos reviste de esa justicia, nos calza con su evangelio de la paz, ¿verdad? Nos da ese apresto para seguir adelante. Nos entrega el escudo de la fe para poder seguir adelante. Entonces, nos está hablando que debemos estar preparados en firmeza. Debemos estar firmes, siempre conscientes de a qué nos enfrentamos. Amén. Veamos ahora qué dice el versículo 3 cuando habla de gloriarnos en las tribulaciones. Imagínese usted, dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Aquí está hablando Pablo, hace referencia de cómo gloriarnos en medio de las tribulaciones. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo me puedo gloriar? ¿Cómo yo me puedo gozar si estoy viviendo
si estoy pasando por una tribulación, por una prueba, por una situación difícil, porque las pruebas o las tribulaciones al cual Pablo está haciendo referencia es acerca de la presión, las necesidades físicas, económicas que nosotros podamos estar pasando, las persecuciones, las tristezas, las soledades, las enfermedades mismas, todo puede llamarse tribulación o prueba. Y dice Pablo que nos gocemos y que nos gloriemos en medio de esas tribulaciones. Pero es que resulta y acontece que si el Señor nos está hablando acá que nos gocemos de esas tribulaciones, es porque, otra vez digo, el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero Él ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, quiere decir que entonces esas tribulaciones Dios las permite para enseñarnos a cada uno de nosotros en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo, en dónde está anclada nuestra fe, en dónde están ancladas nuestras convicciones. Si verdaderamente estamos creyendo en ese Cristo resucitado y vivo que camina delante de nosotros y que pelea y defiende todos y cada uno de nuestros pleitos. Alabado sea el Señor. Miren, cuando Pablo habla de gloriarnos en esas tribulaciones, está haciendo énfasis también que en medio del dolor y en medio de la necesidad, basta que nosotros alcemos nuestros ojos ante el oportuno socorro y clamemos y Él responderá. Dice la palabra en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso quiere decir que no estamos solos, que en medio de toda tribulación, que en medio de toda situación, el Señor peleará las batallas por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. El gloriarnos de las tribulaciones, gloriarnos. Yo le voy a testificar de mi vida propia, lo que acabo de vivir el mes pasado. Teníamos una campaña evangelística de Katia Te Amo. Y teníamos el permiso ya concedido con uno de los cuerpos policiales. Y agarramos y llegamos al sitio, llevamos la tarima, llevamos el sonido, llevamos todas y cada una de las cosas que íbamos a estar utilizando en la campaña evangelística. Y resultó, hermanos, que cuando estábamos a punto de empezar a armar la tarima, se acercó otro cuerpo policial donde dice: ¿dónde está el permiso? Le entregamos el permiso y resultó que los dos cuerpos policiales no se habían puesto de acuerdo para conceder el permiso. Uno lo concedió y el otro no lo concedió. Entonces vinieron los dos cuerpos policiales, se enfrentaron allí en el mismo sitio, y mientras el cuerpo que nos aprobó el permiso decía: monte la tarima, el otro decía: ustedes no montan la tarima. Entonces, ¿qué había allí? Un desacuerdo y una situación que, a mi manera de verla, inmediatamente yo dije: esto es una guerra espiritual, Señor, y tú no permitirás que tus hijos sean avergonzados. Por lo tanto, yo me armé de esta palabra que establece en quién hemos creído, y agarré a 3 personas de mis líderes y les dije: vamos a interceder. Y mientras ellos estaban peleando campalmente, monta la tarima, el otro desmonta la tarima, mi oración fue: Señor, tu palabra dice que tú no dejarás avergonzados a tus hijos, y nosotros
estamos aquí porque tú eres el dueño de la obra y estamos siendo tus colaboradores para llevar y traer el mensaje del evangelio de esperanza a todas estas comunidades. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo confundo toda fuerza que se opone en este momento a través de este cuerpo policial, sean confundidos y sean en este momento declarados, anulados, sin poder, sin control y sin autoridad alguna. ¿Y sabe qué aconteció? Aconteció que el jefe del cuerpo policial que se oponía a darnos el permiso total para hacer la tarima, recibieron una llamada del mismo jefe y les dijo: les autorizo que ellos monten la tarima y hagan las actividades que van a hacer. Alabado sea el Señor. ¿Qué aconteció allí? El gozarnos de toda prueba y tribulación trae el oportuno socorro y hace que el milagro suceda. Pero si en vez de ello yo me hubiese asustado como la coordinadora principal ante la obra que estamos levantando en Katia, y yo me hubiese atemorizado y hubiese salido corriendo, no, hay que desmontar esto, entonces ¿a quién le estamos dando pleitesía? Al adversario. Pero si estamos creyendo en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que va adelante, en un Dios que dice que enderezará los caminos torcidos que el hombre se ha trazado, entonces derribará todo. Y eso fue lo que aconteció. Aconteció que vimos la gloria de Dios resplandecer en ese lugar, porque vimos 273 personas convertidas y vimos 4,000 y pico de personas alcanzadas. Dios tenía un banquete preparado. Pero el adversario, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, él lanza su zarpazo. Pero cuando nosotros estamos seguros en quién hemos creído, en quién hemos confiado, entonces dice el Señor en su palabra que Él peleará las batallas por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. El gloriarnos en medio de las pruebas, créame, hermano, que trae bendición. Y esa fue una de las pruebas. Tuve una segunda familiar. No la voy a contar en este momento, pero lo que les puedo decir es que la bendición fue total y plena a nivel familiar, porque cuando confiamos, cuando creemos, cuando nos gloriamos en medio de una prueba y no nos debilitamos y no nos desesperamos, sino que confiamos que Él sigue ganando y peleando las batallas por cada uno de nosotros, entonces vemos su gloria derramarse en todo lo que usted espera ver. ¿Sabe qué? En todo lo que usted espera ver en el Señor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos su creación. Él es nuestra justificación por medio de esa fe. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra entrada, Él es esa puerta principal. Él nos da firmeza para estar firmes en el día malo. Y cuando venga cualquier cosa, entonces estando firme podemos saber a qué nos enfrentamos y con quién peleamos y ganamos las batallas. Porque Dios siempre está peleando las batallas por nosotros. Ahora el versículo 4 y 5 dice: y el amor de Dios. El versículo 4 y 5 dicen: y la paciencia prueba, y la paz y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios, hermano. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad,
y para mantenernos fortalecidos bajo la dirección en Él en los momentos difíciles. Ya que al llenar nuestros corazones de ese amor de Dios, esa misma constancia nos sostiene y nos mantiene agarrados de esa vid verdadera. De esa vid verdadera que no es más que en Cristo Jesús. Por eso, el estar confiado que el Señor es nuestra paz, que el Señor es nuestra esperanza, que el Señor vendrá nuevamente. Entonces, tenemos esa confianza, tenemos esa convicción, y eso nos lleva a agarrarnos y mantenernos de una seguridad fortalecidas en el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Promesas de Dios de su segunda venida, pero promesas de Dios de lo que Él también establece en este tiempo para que nosotros podamos estar conscientes que el creer y confiar que nuestro Señor Jesucristo es el camino, verdad y vida para mantenernos asidos de Él, y bajo esa confianza caminar plenamente. Entonces estamos entendiendo que la palabra de Dios en el libro de los Romanos habla claramente de que esas características tan fundamentales que van a determinar en cada uno de nosotros como creyente mantenernos bajo esa firmeza, bajo esa confianza, bajo esa esperanza de lo que Dios representa en nuestras vidas y lo que cada uno de nosotros es en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.